Buenos días a todos. Yo soy la doctora Cristina Martínez Ibaja, soy internista y endocrinóloga y a mí me toca hablarles sobre manejo con insulina. Entonces, dado que la información pues sí es un poquito extensa y vamos un poquito atrasados, pues vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, la plática se llama ¿a quién y cómo iniciar manejo con insulina? Entonces, pues el primer punto es ¿a quién? ¿Verdad? Y obviamente no tenemos por qué tener ninguna duda que si nosotros identificamos en la consulta un paciente con diabetes tipo 1, pues ese tiene que ir a insulina, no hay de otra. Y entonces aquí el reto es identificar aquellos pacientes que tienen características de tipo 1. A veces nos llegan a nosotros pacientes jóvenes, veintitantos años, que tienen tratamiento con hipoglucemiantes orales y que andan todo el tiempo en 300, 300, 300, 300 y llevan así un año. Y por gracia de Dios no han hecho cetoacidosis todavía, ¿no? Entonces sí tenemos que aprender a identificar esos pacientes que pueden tratarse de un tipo 1 y darles un tratamiento oportuno con lo que tienen que recibir, que es insulina, ¿de acuerdo? También puede requerir insulina una mujer que tenga diabetes mellitus gestacional. Ella no se sabía diabética, pero al final del embarazo empieza a hacer elevaciones de glucosa. Si no se controla con programa de alimentación, ejercicio, necesita y metformina, pues va a necesitar insulina. También puede ser una mujer que tiene diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada, que está súper bien controlada con sus hipoglucemiantes orales, pero que se embaraza o desea embarazo. En ella están contraindicados casi todos los hipoglucemiantes orales. Entonces necesitamos, si no es suficiente con dieta, ejercicio y metformina, que seguramente no lo va a hacer porque antes usaba otros hipoglucemiantes orales, pues entonces va a requerir también iniciar con insulina por lo menos mientras se desarrolla el embarazo. También aquel paciente que tiene diabetes mellitus, que vive con diabetes y que tiene complicaciones agudas. Y aquí podríamos decir, bueno, cetoacidosis, estado hiperosmolar, pues por supuesto que requiere insulina, pero puede ser aquel paciente también con diabetes tipo 2 que le dio COVID, por ejemplo, y del COVID hace que se le descontrole mucho la glucosa y que no es suficiente con los medicamentos que toma normalmente para controlarse y que, bueno, aunque no cumpla criterios de hiperosmolar o de cetoacidosis, puede requerir transitoriamente insulina mientras pasa del proceso infeccioso agudo. Y bueno, por cuestiones de tiempo, me voy a enfocar en lo que ve más un médico de primer contacto, que va a ser aquel paciente al que le tiene que poner insulina porque padece diabetes mellitus tipo 2 y tiene falla a otros agentes, ¿sí? Ahí nos vamos a enfocar porque si no, pues no nos iban a dar estos minutos para ver todo eso. Entonces recordemos que en diabetes tipo 2 esta es una enfermedad progresiva y que aquí el control con cualquier intervención farmacológica va a ser transitorio. Pues no importa que tengan ustedes una terapia triple y el paciente está en 6.2% de hemoglobina glucosilada, está súper bien controlado, hay que entender que eso va a ser durante un tiempo. Esta enfermedad es progresiva y por lo tanto en un tiempo mayor o menor, dependiendo de muchos factores, va a requerir intensificar y entonces va a requerir a futuro seguramente insulina. Porque se van a requerir a lo largo del tiempo en diabetes tipo 2 ajustes en dosis y combinaciones de medicamentos para conseguir metas de control glucémico. Entonces, debemos indicar insulina siempre que no se consiga un control adecuado en diabetes tipo 2 con otros agentes. Y aquí hay que usar sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Si mi paciente tiene 350 de glucosa con una terapia doble, ¿cómo con qué terapia triple voy a alcanzar a bajar esa glucosa a la meta? Con nada, ese paciente está en terapia doble y tiene que ir a insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque las guías nos dicen que el cuarto tiene que ser un inyectable. Entonces, si tiene doble y le voy a poner uno más, pues, ¿qué medicamento le puedo poner que le baje a lo mejor 4% la hemoglobina glucosilada? Porque si está arriba de 300, anda en 12, 13, 14 de hemoglobina glucosilada. Entonces, sentido común, ¿puede pasar de terapia doble a insulina? Sí. Incluso a veces les damos insulina cuando llegan porque está muy descontrolado cuando llega y aunque sea de reciente diagnóstico puede tener criterios para uso de insulina. Pero bueno, ya estamos hablando del paciente que va en seguimiento, puede ser terapia doble o puede ser terapia triple y que ya no llega a metas, hay que ponerle insulina. Y también es muy importante que tenemos que iniciar la insulina en una forma más temprana, no dejarla como la última opción,
¿sí? Iniciar insulina cuando es necesario usar insulina, que es cuando mi paciente que está en tratamiento con otros agentes orales o otros agentes hipoglucemiantes no llega a metas de tratamiento, tengo que pasar a insulina. Bien, pues vamos a conocer a las insulinas para poder indicarlas. Pues tenemos nosotros dos grupos de insulinas para fines prácticos. Las insulinas basales, que básicamente lo que yo busco con ellos es mantener glucosa de ayuno en meta. Una insulina basal me sirve para que yo pueda llegar a meta de glucosa de ayuno. Dentro de las basales tenemos la insulina humana de acción intermedia y las insulinas análogas de acción larga. La insulina intermedia tiene un inicio de acción en 2 horas, o sea, tienen que pasar 2 horas a partir de que yo se la inyecto al paciente para que empiece su efecto, ¿sí? Tiene un pico de acción en promedio a las 6 horas. 6 horas después de que yo la aplique va a tener un pico de acción bastante importante y tiene una duración de acción que, si se fijan, no alcanza 24 horas. Anda como en 12, 14, 16 horas, pero no alcanza de ninguna manera 24 horas. Y las insulinas análogas de acción larga también tienen un retraso en su inicio. Yo las inyecto ahorita y vamos a iniciar el efecto en 1 a 2 horas. Tienen la ventaja de que para fines prácticos no tienen pico de acción. Entonces, eso nos puede ayudar a prevenir hipoglucemias. Y por otro lado, existen varias opciones de análogas de acción larga. La glargina, que más o menos va a durar 24 horas. Sí hay que tomar en cuenta que glargina U100, que es la que dura más o menos 24 horas, si se usa dosis bajas puede durar menos de 24 horas, ¿sí? Entonces, sí es muy importante decirle al paciente, se la tiene que poner estrictamente cada 24 horas, no se atrase en la aplicación, porque si se atrasa, seguro ya se quedó sin insulina por un rato. Y la otra cosa es, generalmente la glargina U100 se va a tener que poner en la tarde o en la noche para que en la mañana tenga buen efecto, ¿sí? Porque si dura menos de 24 horas y la pongo yo a las 8 de la mañana, a lo mejor aunque las ponga a las 8 de la mañana del día siguiente, a lo mejor ya se me acabó el efecto. Entonces, glargina U100 es preferible en la tarde o en la noche para que estemos seguros de que en la mañana tiene buen efecto. Cosa que no sucede tanto con glargina U300, que tiene una duración de acción de más o menos 28 horas. Entonces, aquí sí puede haber cierta flexibilidad. Si se le atrasó 1 hora la aplicación, pues no pasa nada. Y la podría poner más temprano porque sabemos que sí va a cumplir 24 horas. Y la insulina de Gludec es de acción más larga y su duración de acción dura más de 30 horas. Tenemos también las insulinas para uso prandial. Entonces, las insulinas para uso prandial son la humana regular, que conocemos como R, y esta tiene un inicio de acción entre 30 y 60 minutos después de que se la puso el paciente. Y aquí está uno de los problemas que tenemos con insulina humana regular. El paciente, pues bueno, como es prandial, se la va a poner antes del alimento, pero se la tiene que poner 45 minutos antes de comer para asegurarnos de que cuando empiece a comer ya está haciendo efecto la insulina, ¿ok? Y una de las cosas que sucede normalmente es que el paciente no se acuerda que se tiene que poner la insulina hasta que tiene el plato enfrente. Entonces, si se inyecta justo para empezar a comer, pues va a comer, le va a subir el azúcar y 45 minutos después le va a empezar a hacer efecto la insulina. Entonces, sí es muy importante educar al paciente que va a usar regular, que se la tiene que poner mínimo 30 minutos antes o va a tener una excursión de azúcar muy alta antes de que la insulina empiece a actuar. Tiene un pico de acción más o menos a las 2 a 4 horas. Entonces, esto es un problema también porque quizás ese pico es un poco tardío y no nos ayuda tanto a que la glucosa postprandial esté en meta, porque va a ser después de las 2 horas. Y por otro lado, puede dar hipoglucemia postprandial tardía, porque a la tercera hora de que el paciente comió todavía hay buen efecto de insulina y puede ser que se le baje después de a la tercera o cuarta hora de haber comido. Y la duración de acción puede ser entre 4 y 6 horas. Y tenemos las análogas de acción corta, Lispro, Aspart o Glulicina, que bastante parecidas son entre ellas y que en términos generales podemos decir que inician su efecto alrededor de 15 minutos después de haberse aplicado la insulina, que tienen un pico de acción entre 30 y 60 minutos, lo cual podría ser que a las 2 horas que le vamos a medir el postprandio ya podamos estar en meta porque el pico de insulina ya ocurrió, y la duración de acción total es de 3 a 4 horas. Bueno, entonces aquí tenemos unas imágenes de más o menos la acción de las insulinas, ¿verdad?
inicia rápido, la de acción corta, tiene un pico más o menos a la hora y luego dura 3 o 4 horas su efecto. La regular necesita por lo menos 30 minutos para empezar su efecto, va a tener un pico entre la segunda y cuarta hora y va a durar de 4 a 6 horas su efecto. La humana de acción intermedia, que necesita 2 horas para empezar su efecto, va a tener este pico. Recuerden, la humana tiene un pico alrededor de la sexta hora de aplicación. Y aquí lo importante del pico es que el paciente puede hacer hipoglucemia. Entonces, por eso tenemos que recordar este pico del NPH. Y su duración de acción es de 12, 14, 16 horas, nunca va a llegar a 24. Para que esta cubra 24 horas, tiene que aplicarse 2 veces al día. Y tenemos la insulina de acción prolongada, Glargina U100, U300 o Degludec, que bueno, la Glargina U100 más o menos 24 horas, U300 28 horas y la Degludec más de 30 horas. Muy bien. Estas son las guías 2024 de la Asociación Americana de Diabetes. Yo sé que desde donde ustedes están, pues esto pues no se ve, ¿no? Pero básicamente quiero mostrarles aquí, dijimos, la insulina no es la última opción. Pacientes que acaban de llegar con nosotros y donde lo importante es llegar a meta, podemos usar insulina. Digo, créanme ustedes que aquí dice insulina. Entonces, se puede usar insulina porque insulina es una herramienta muy eficaz para el control glucémico y pacientes que estén muy descontrolados cuando llegan con nosotros pueden requerir iniciar insulina, aunque sea la primera vez que los estás viendo y aunque no tengan tratamiento previo, ¿ok? No es lo habitual. Habitualmente se inicia con otros agentes, ¿verdad? Dependiendo de las características del paciente, ya saben, no nos vamos a meter en eso, pues se nos acabaría el tiempo aquí, pero si mi paciente con otros agentes hipoglucemiantes no ha llegado a meta, entonces yo necesito ir a insulina. Bueno, esto obviamente se ve muy cargado. Traté de separarlo un poco para que se viera un poco más, pero entiendo que ni así se va a ver. Entonces, bueno, estas son las guías de la Asociación Americana de Diabetes para el uso de insulina. Las vamos a ir desmenuzando poco a poco para que nos quede más claro, pero todo lo que yo les voy a decir está basado en esto. Entonces, aquí tenemos básicamente el qué hacer cuando un paciente no está controlado con otros agentes. Ya tenemos terapia doble o triple, estamos lejos de la meta. Bueno, las guías nos dicen, deberías considerar siempre que puedas usar un agonista de GLP-1. Los agonistas de GLP-1 nos han demostrado que son excelentes medicamentos para el control de la diabetes mellitus tipo 2. Y que si mi paciente que ya tiene terapia doble o triple no tiene un agonista de GLP-1, antes de iniciar insulina yo podría analizar si esa sería una opción. Claro, tenemos que considerar muchas cosas. La primera es qué tan lejos está de la meta. Si está más de 2% arriba de la meta, ni lo intenten. Bueno, pueden intentarlo, pues, pero no va a ser suficiente, porque tampoco bajan tanto la hemoglobina glucosilada. Y recordar siempre que si entre la terapia doble o triple el paciente tiene inhibidor de PP4 y van a agarrar un agonista de GLP-1, tienen que quitar al inhibidor de PP4, no se deben de dar juntos. Entonces, bueno, si el paciente está cercano a la meta, pues sí es posible que agregarle un agonista de GLP-1 lo lleve a meta. Pero la limitante más importante siempre va a ser el costo, porque son medicamentos que se tienen que mantener a largo plazo y son medicamentos costosos. Y en algunos casos hay pacientes que pueden no ser candidatos por alguna condición o efecto secundario, ¿ok? Entonces, bueno, considerar siempre agonista de GLP-1. Si ya tiene el GLP-1 y aún así no llega a meta, pues entonces ya tenemos que pasar a insulina, ¿ok? ¿Y cómo vamos a empezar la insulina? Pues con insulina basal. Pues yo tengo a mi paciente que tiene sus medicamentos hipoglucemiantes y que le voy a agregar una dosis de insulina NPH nocturna a 0.1 o 0.2 unidades por kilo de peso, o bien puede usar un análogo de acción larga, como Glargina o Degludec, puede iniciar con 10 unidades o con 0.2 unidades por kilo de peso, y muy importantemente, con sus otros hipoglucemiantes. O sea, a veces decimos, bueno, ya le vamos a poner insulina, entonces ya le quito todo lo demás. Es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu paciente anda en 180, obvio no está en meta, pero está en 180 porque tiene la metformina, el inhibidor de PP4, el inhibidor de SGLT2. Quítale todo eso y no va a estar en 180, va a estar en 350, ¿no? Entonces, esta etapa inicial de uso de insulina basal es agregado a lo que el paciente tiene tratando de llegar a meta, porque si se fijan, la dosis que vamos a usar es pequeña, es agregado a lo demás. Bien,
Entonces, mi paciente durante el día tiene sus agentes hipoglucemiantes, pueden ser orales o no, porque los GLP-1 pueden ser inyectables. Y entonces mi paciente tiene durante el día su esquema de tratamiento con el que no llega a meta, y yo le voy a agregar en la noche NPH, 0.1 o 0.2 unidades por kilo por día a las 23 horas, si es NPH de preferencia a las 23 horas, o glargina U100, U300 o Degludec a 10 unidades o a 0.2 unidades por kilo por día. Y esto puede ser no necesariamente a las 11 de la noche, como estas duran más tiempo, pueden ser glargina U100 de preferencia en la tarde o en la noche, glargina U300 o Degludec a la hora que quieran, cada 24 horas. ¿Ok? Ahora, si mi paciente tiene metformina y le voy a usar insulina, voy a iniciar insulina, le dejo la metformina. Si tiene inhibidor de PP4 y no va a usar agonista de GLP-1, se lo dejo aunque le vaya a poner la insulina. Si tiene inhibidor de SGLT2, se lo dejo aunque le vaya a poner la insulina, ¿ok? Si ya tiene agonista de GLP-1 y no llega a meta, le voy a poner insulina, se lo dejo. La combinación de agonista de GLP-1 e insulina es maravillosa y puede hacer que muchos pacientes no requieran insulina prandial, porque nos ayuda mucho con el control postprandial y es un medicamento bastante eficaz. Insisto, el problema generalmente para el uso de insulina agonista de GLP-1 pues es el costo. Con la sulfonilurea sí vamos a tener aquí como que una precaución. Si yo combino sulfonilurea con insulina, puedo incrementar el riesgo de hipoglucemia. Entonces, con la sulfonilurea la precaución sería, bueno, por lo menos bájale la dosis a la mitad antes de iniciarle la insulina y ya luego ves, dependiendo de cómo se comporta, qué vas a hacer con esa sulfonilurea finalmente. Ahora, yo ya le inicié insulina a mi paciente, ya sea NPH o le inicié insulina análoga de acción larga y como son insulinas basales, mi meta es mantener en meta la glucosa de ayuno. Entonces, lo que yo voy a hacer es monitorearle al paciente la glucosa de ayuno. Sin monitoreo no vamos a llegar a ninguna parte. No se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, hay que medirlo, checar cómo está y en base a eso poder ir haciendo los ajustes, que es a lo que llamamos titulación de la insulina, para tratar de llegar a la meta. Entonces, si estoy arriba de la meta, le puedo subir 2 unidades a la dosis. Es la forma más sencilla, de 2 en 2. 2 veces a la semana, dependiendo de cómo van sus glucosas de los últimos 3 días. Puedo sacar un promedio de las 3. Si mi promedio está arriba de la meta, le subo 2 unidades. Si ya llegué a la meta, pues ya no le muevo. Y si estoy por debajo de la meta, entonces le bajo 2 unidades o el 20% de la dosis, dependiendo de qué tan abajo estoy, ¿verdad? Y por supuesto, estamos hablando de una meta de glucosa de ayuno que se tiene que individualizar. Entonces yo digo, bueno, la meta a la que yo quiero llegar en este paciente es de 80 a 130. Si está arriba de 130, le subo, ¿no? Si ya estoy en la meta, pues ya no le subo. Pero este otro paciente que a lo mejor es un adulto mayor, que ya tiene complicaciones cardiovasculares, digo, no, a él lo quiero entre 100 y 150 para evitar que me haga hipoglucemia. Bueno, esa es tu meta a la que quieres llegar. Si estás arriba, le subes 2 unidades, si ya estás en meta, ya no le mueves nada, si hace hipoglucemia, le bajamos la dosis, ¿ok? Ahora, ¿por qué la NPH a las 23 horas? Básicamente porque esta tiene un pico de acción que dijimos que estaba en promedio a las 6 horas, y si el paciente cena temprano, bueno, si el paciente se va a poner, duerme temprano más bien, porque esta no tiene nada que ver con la comida, esta es una insulina basal, lo que busca es glucosa de ayuno. Pero vamos a suponer que nuestro paciente se duerme a las 8. Pues como se duerme a las 8, pues se pone la insulina antes de acostarse, 7:30. Y entonces está muy temprano, a las 7:30. El pico de acción de esa insulina va a ser más o menos a la 1:30 de la mañana, ¿sí? Porque es NPH. Y entonces puede hacer una hipoglucemia a mi paciente a la 1:30 de la mañana. Eso es lo que queremos evitar y por eso ponemos la insulina a las 11 de la noche, ¿ok? Si yo pongo la insulina a las 11 de la noche, el pico más o menos va a ser a las 5 de la mañana. Entonces decimos, bueno, ¿y qué diferencia hay entre que lo haga a la 1:30 y que lo haga a las 5? El que lo haga a las 5 nos va a permitir que coincida el pico de la insulina con el aumento de la secreción circadiana de cortisol y de hormona de crecimiento, que son contrarreguladoras de la insulina, que se elevan en la madrugada tardía y que constituyen más bien lo que se llama fenómeno del alba. Biológicamente, todos nosotros como seres humanos, en la madrugada tardía vamos a secretar hormona de crecimiento y cortisol, que son contrarreguladoras de la insulina. Y por lo tanto, pues si yo tengo el pico
de la insulina que me puse en la noche a las 5 de la mañana, eso coincide con ese fenómeno del alba y entonces ya no se me baja el azúcar, porque tengo como ese mecanismo de protección. En cambio, si el pico ocurre a la 1 de la mañana, a esa hora no hay fenómeno del alba y por lo tanto puedo hacer una hipoglucemia importante y las hipoglucemias nocturnas son a las que más les tememos. Entonces, si se aplica a las 11, se busca que el pico de acción de NPH sea contrarrestado por el fenómeno del alba y así no hay hipoglucemia. Pero también al revés volteado es cierto. Si yo tengo un fenómeno del alba importante, puede ser que mi paciente amanezca alto en la mañana por fenómeno del alba. Pero si yo contrarresto ese efecto del fenómeno del alba con insulina, con el pico de acción de la insulina, mi paciente no amanece alto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, hablando de NPH como una insulina basal, recuerden que NPH no dura 24 horas. Entonces, como no dura 24 horas, no es una verdadera insulina basal. Si ustedes quieren que NPH sea una insulina basal, tendrían que aplicarla, una verdadera basal, tendrían que aplicarla 2 veces al día para que me cubra las 24 horas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Normalmente nosotros iniciamos una sola dosis de insulina al día, en la noche, y vamos aumentando la dosis hasta alcanzar la glucosa de ayuno. Si usaron una basal análoga, pueden ir subiendo hasta llegar a 0.5 unidades por kilo día. Si ya con eso no lo controlaron, hay que pensar en otra cosa que hacer. Pero si empezaron con NPH, no le suban tanto. O sea, si empezaron con NPH, le van subiendo, empezaron a 0.1 y le subieron 2 unidades y 2 unidades y 2 unidades, y no alcanzan la meta de glucosa en ayuno. Vaya, esto sí es a título personal, realmente no encontré un punto de corte en donde digan, a partir de aquí tienes que partir la insulina en 2. Yo les recomendaría, si llegan a 0.3 unidades kilo día de insulina NPH nocturna y el paciente no se controla, no se está controlando porque no tiene insulina durante todo el día, solo le están dando insulina en la noche y durante todo el día queda sin efecto de insulina. Pues a partir de ahí, partan la dosis en 2. Entonces, si ya llegué a 0.3, ya no se la pongan las 0.3 en la noche, póngale partida la dosis en 2, 2 tercios por la mañana y 1 tercio por la noche, y a partir de ahí siguen titulando para tener mayor posibilidad de llegar a la meta. Ahora recuerden, son 2 dosis de insulina, pero el paciente sigue teniendo solo insulina basal con NPH, porque los picos postprandiales yo no pretendo cubrirlos con NPH, no tengo cómo. Yo le pongo la NPH ahorita, el efecto empieza 2 horas después, pero empieza 2 horas después. Y el pico lo va a hacer 6 horas después. Entonces, en realidad, no lo estoy buscando yo que la NPH me cubra picos postprandiales. Si acomodamos más o menos la dosis matutina 6 horas antes de que coma, al mediodía, pues medio nos ayuda el pico de la NPH a que no tenga una glucosa postprandial tan alta al mediodía, pero finalmente es una insulina basal y no es el propósito necesariamente que me cubra picos postprandiales, ¿ok? Si tengo yo 2 dosis de insulina al día, pues bueno, la dosis nocturna la voy a monitorear con la glucosa de ayuno y la dosis matutina podría darme una idea de cómo ando midiéndolo antes de la cena. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos que checar al paciente 2 veces al día. Ahora, si yo inicié con glargina, U100, U300 o Degludec, mi paciente está usando, pues ya sea 10 unidades al principio o 0.2 unidades por kilo por día, y entonces yo voy a monitorearlo con la glucosa de ayuno. El efecto va a ser más o menos plano, ¿verdad? O sea, no hay pico de acción, y yo con glucosas de ayuno voy ajustando la dosis. Y sube y sube la dosis, pero no hasta el infinito. O sea, ¿hasta dónde? Más o menos hasta 0.5 unidades por kilo por día. Cuando llego a ese punto, si mi paciente no está controlado, es porque necesita un esquema más avanzado de insulina. ¿Ok? Entonces, acuérdense que titulación es ir ajustando la dosis. Yo inicié con Degludec o con glargina y voy midiendo las glucosas de ayuno. Por lo menos sí se recomienda que la titulación se haga, digamos, cada 3 o 4 días, no diario, ¿sí? Cada 3 o 4 días, checo cómo han estado esos 3 días, saco un promedio. Si mi promedio está arriba de la meta, subo 2 unidades. Si ya llegué a la meta, me mantengo en la dosis. Si estoy por debajo de la meta, bajo 2 unidades o el 20%, dependiendo de qué tan bajo estoy en el nivel de glucosa. Y siempre recuerden que la meta de glucosa de ayuno es individualizada. Ahora, ¿cuándo intensificar? ¿Cuándo cambiar a un esquema un poquito más complejo de insulina?
cuando no alcanzo meta de glucosa y ya estoy en una insulina basal de 0.5 unidades kilo día. Si ya llegué a ese punto, mi paciente pesa 80 kilos, ya estoy en 40 unidades de insulina basal y no llego a la meta, ese paciente no se va a controlar con basal. Ese paciente necesita un esquema mixto de insulina basal con insulina prandial para poder alcanzar meta. Y también puede encontrarse un paciente que tiene glucosa de ayuno en meta. A lo mejor está 0.3 unidades por kilo por día de basal y ya su ayuno está en 100. Pero lo mido los 3 meses y la hemoglobina glucosilada sigue alta. Si el ayuno ya está bien, pues agua pasa por mi casa, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? En los postprandios. Pues cuando tengo un paciente, y eso lo dice la guía de la ADA, que no vamos a intentar leer ahorita, porque evidentemente no se ve, ¿verdad? Pero aquí está todo esto que les vamos a explicar en los próximos minutos. Entonces, si mi paciente ya tiene meta de glucosa de ayuno y no está bien la hemoglobina glucosilada, o bien ya llegó a 0.5 unidades kilo día y no alcanza meta de hemoglobina glucosilada, lo que sigue es que yo le mida los picos postprandiales para darme una idea de a dónde está el problema, ¿sí? Y a veces nos vamos a encontrar pacientes así. En México es bastante común porque nuestra comida abundante suele ser la del mediodía. Entonces es probable que el pico del desayuno no está tan mal y en la cena tampoco, pero tenemos un picote a la hora de la comida. Y entonces aquí vamos a tener que poner la insulina de acción corta antes de ese punto donde hace tanta glucosa postprandial. Y recuerden que la glucosa postprandial se mide a las 2 horas de haber iniciado el alimento. Bueno, entonces tengo el paciente con estas características, le voy a dar un esquema Basal Plus. ¿Qué es Basal Plus? Es que voy a agregar una dosis de insulina de acción corta antes del alimento con el postprandio más alto. En el ejemplo que vimos es antes de la comida del mediodía, que es donde hacía el picote de glucosa postprandial. ¿Ok? Entonces, yo tengo a mi paciente con su insulina basal análoga, por ejemplo, que puede ser Glargina U100 o 300 de Gludec. Esta insulina basal yo la voy a seguir monitoreando con glucosa de ayuno, porque la meta de la basal es que el ayuno esté bien. Pero ya identifiqué que hace un pico de glucosa postprandial muy alto con la comida del mediodía, entonces le pongo antes de comer una dosis de acción corta, que si es regular tendría que ser mínimo 30 minutos antes de la comida, si es de acción corta puede ser más pegado a la comida, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto le voy a poner? 10% de la dosis basal o 4 unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi paciente está con 40 unidades de glargina, le pongo 4 unidades. Pero si está con 100, pues puedo ponerle 5, porque sería el 10%, o puedo ponerle 4, ¿sí? Puedo iniciar con 4 a todos, ¿no? Depende de las características del paciente. Y entonces yo le pongo su insulina antes de comer y lo que espero es que la glucosa postprandial esté en meta. Entonces, ¿cómo voy a ajustar la insulina prandial aquí? A las 2 horas de haber iniciado el alimento, le mido a mi paciente y voy a tratar de llegar a la meta, que habitualmente es abajo de 180 miligramos por decilitro a las 2 horas de haber comido. Entonces, le voy subiendo la dosis 2 veces a la semana hasta que yo encuentro que ya está abajo de 180, entre 100 y 180 se consideraría un postprandio bastante bueno. ¿Ok? Ahora, yo voy titulando esa insulina que le pongo antes de la comida hasta que ya encontré la dosis que necesita para estar entre 100 y 180 después de comer. Y su insulina basal, pues la mantengo y la voy a estar monitoreando con glucosa de ayuno. ¿Ok? Ya llegué a la meta de ayuno, ya llegué a la meta postprandial, a los 3 meses le hago hemoglobina glucosilada y ¿qué creen? Sigue alto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí lo que habría que hacer sería agregar otra dosis de insulina de acción corta en el postprandio que siga. Yo le mido el desayuno y la cena y veo cuál está más alto. Y si está más alto el desayuno, pues ahí le pongo yo otra dosis de acción corta y vuelvo a empezar igual. A lo mejor este ya quedó con 12 unidades de acción corta. Ese será el de la comida. Pero con el que voy a iniciar empiezo otra vez con 4 unidades o 10% de la basal. Y entonces empiezo con 3 o 4 unidades otra vez y voy titulando hasta que yo alcance también este postprandio del desayuno. Y así vamos construyendo lo que se llama un esquema basal bolos. Porque al final pues puede ser que necesite acción corta en las 3 comidas, más aparte su insulina basal. Bien, ahora,
¿Qué pasa si estamos con NPH? Porque acuérdense que algunos los iniciamos con NPH, no con basal análoga. Y esto es importante porque en instituciones públicas sí nos piden mucho que usemos NPH porque sale más barata, ¿verdad? Entonces, los que se puedan controlar con NPH no es mala idea, pero hay que aprender a usarla. Pues bueno, acuérdense que estábamos con 2 dosis de insulina NPH al día, 2/3 de la mañana, 1/3 en la noche. Fuimos titulando hasta que tenemos glucosa de ayuno en meta. Ya está su glucosa de ayuno en meta con esas 2 dosis diarias de NPH, pero le hago la hemoglobina glucosilada, quizás está alto. Tengo que progresar. Entonces, cuando se está usando NPH, la mejor manera de progresar sería con una mezcla de insulina de acción corta con insulina de acción intermedia 2 veces al día, porque siguen siendo 2 piquetes, ¿sí? Pero en cada piquete le pongo tanto insulina de acción corta como insulina de acción intermedia. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, entonces tenemos al paciente en NPH en 2 dosis, ya está titulada hasta 0.5 unidades kilo día y no llegué a meta, o ya tengo la glucosa de ayuno en meta, pero no está la hemoglobina glucosilada en meta. ¿Qué voy a hacer? Agregar insulina de acción corta. ¿Cómo? Reduzco la basal al 80% y agrego 4 unidades de acción corta o 10% de la basal en cada tiempo en el que voy a poner insulina intermedia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, mi paciente ya alcanzó 0.5 unidades kilo día de dosis total diaria de NPH en esas 2 dosis, pesa 76 kilos, entonces lo tengo en 38 unidades de NPH, reduzco la dosis un 20% para quedarme con el 80% que quiero, entonces 38 menos 8, que es el 20%, me quedan 30 unidades. De esas 30 unidades le pongo 2/3 antes del desayuno y 1/3 antes de cenar y agrego 4 unidades de acción corta, puede ser LIS, Prospar, glulicina o regular. Nada más recordar que dependiendo de la que usen va a ser si le voy a poner la inyección 30 minutos antes o si se la puedo poner 10 minutos antes de comer. Y bueno, entonces agrego 4 unidades de acción corta en cada tiempo o 10% de la nueva basal, que son 30 unidades, la nueva basal, entonces serían 3 unidades, 3 o 4 unidades en cada tiempo. Entonces aquí queda mi esquema, 3 o 4 unidades de Lispro, por ejemplo, en conjunto con 20 unidades de NPH en la mañana y en la noche 3 o 4 de Lispro más 10 unidades de NPH antes de la cena y siguen siendo 2 inyecciones al día. Ahora, ¿cómo monitorear esto? La dosis nocturna de NPH la voy a ajustar con la glucosa de ayuno. La dosis nocturna de LIS, Prospar, glulicina o regular la voy a monitorear y ajustar con la glucosa postprandial de la cena. La insulina de acción corta de la mañana la voy a ajustar con la glucosa postprandial del desayuno y la intermedia de la mañana con la glucosa de antes de la cena. Y muy importante, cuidar que no nos hagan hipoglucemia en estos picos de acción. Que no deje de comer al mediodía o puede hacer hipoglucemia por el pico del NPH. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a ajustar, como yo les había dicho, checando cómo está ayuno y antes de cenar para ajustar NPH, postprandio de desayuno, postprandio de cena para ir ajustando la insulina de acción corta. No sé si ya, ¿cómo voy en tiempo? Faltan 5 minutos, perfecto. Muy bien. Perdón, se me olvidó traerme el reloj para acá. Bueno, entonces, la dosis de NPH nocturna se ajusta con glucosa de ayuno, la dosis de NPH matutina se ajusta con glucosa precena, evitar hipoglucemia en picos de acción, y la dosis de insulina de acción corta se ajusta con los postprandios del desayuno y de la cena. Aquí la ventaja de hacer una mezcla manual es que puedo ajustar las 2 insulinas de manera independiente, lo que necesite para el postprandio y lo que necesito de NPH. Y sí tenemos que medir a los pacientes en todos esos tiempos. Entonces, bueno, eso sí implica mayor monitoreo para poder ajustar correctamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si el paciente cena temprano? Acuérdense que dijimos que si la insulina NPH lo ideal era ponerla a las 11 de la noche, pero como en estos esquemas que ya llevan insulina prandial se tiene que poner antes de la cena para que la prandial funcione, pues entonces aquí el problema tendríamos que separar en algunos pacientes la NPH a las 11 de la noche y la insulina de acción corta antes de la cena, ¿sí? Algunos pacientes, aunque se pongan la NPH temprano, no hacen hipoglucemia nocturna, pero sí habría que estar como que vigilando eso. ¿Cómo se vigila? Pedirle al paciente que ocasionalmente, si se siente bien, si no hay síntomas de que haga hipoglucemia nocturna, pues sí pedirle que se haga de vez en cuando una glucosa a las 3 de la mañana para estar seguros de que no está haciendo hipoglucemia nocturna, porque puede ser que por ser nocturna no la detecte.
¿ok? Entonces, si hace hipoglucemia nocturna, pues entonces tendrían que separarle la NPH a las 11 de la noche y ponerle la acción corta antes de la cena. Yo les diría, si hace hipoglucemia nocturna, adiós NPH y nos vamos a insulina basal análoga, ¿no? Que salga más cara, en ese sentido sí va a ser más seguro. Porque no hay pico de acción. Bueno, muy bien. Y una opción también, cuando ya tenemos que usar una mezcla de insulina de acción corta con insulina de acción intermedia, sería una premezcla. Tenemos varias opciones de premezclas. La que viene con Lispro viene 75-25, las PAR bifásicas 70-30, NPH con regular 70-30 o de Gludecas-PAR 70-30. ¿Es una opción? Sí. ¿Muchos pacientes se controlan con ello? Sí. Pero hay que tener en cuenta que el inconveniente que tendríamos de usar una premezcla, que es más fácil porque la misma insulina ya van las dos, es que no puedo ajustar los componentes por separado. Cuando yo subo, subo las dos, cuando yo bajo, bajo las dos. Y entonces eso puede hacer alguna dificultad en algunos casos. Y bueno, en el caso del Basalbolo ya sería glargina más 3 dosis de Lispro antes de cada alimento, que aquí la dificultad es que son muchos piquetes de insulina y muchos piquetes para monitorear que está adecuadamente el postprandio, por ejemplo, ¿no? Este paciente hay que monitorear su ayuno y su postprandio en todos los tiempos para poder ajustar correctamente y eso hace que los pacientes luego no se quieran apegar mucho. Y ya para terminar, recordar siempre, entre más estricto el control, el riesgo de hipoglucemia aumenta. Entonces hay que estar pendiente y educar a nuestros pacientes. Todo paciente con diabetes tiene que estar educado en hipoglucemia, pero particularmente aquel que va a usar insulina, ¿no? Entonces, enseñarle a mi paciente que identifique los síntomas adrenérgicos de hipoglucemia para que pueda actuar de manera rápida antes de que esto se nos complique más. Y bueno, que también aprenda a identificar síntomas de neuroglucopenia, que quiere decir que la glucosa ya está más baja y que por lo tanto tengo que actuar más rápido, ¿no? Y recordar que si mi paciente está alerta y cooperador, lo que tiene que hacer en caso de una hipoglucemia es pues tomar una fuente de azúcar, lo que tenga a la mano. Entonces pueden ser 15 gramos de carbohidratos y volverse a medir a los 15 minutos, la regla de los 15-15, por ejemplo, o pueden ser 20 gramos de carbohidratos. Y entonces, bueno, 3 o 4 tabletas de glucosa, 150 mililitros de jugo, que viene siendo medio vaso, o refresco normal, por favor, porque luego dicen, ya me tomé el refresco y no se me sube el azúcar, ¿y qué tomó? Coca de dieta, ¿no? Pues sí, espérese un poquito porque no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, medio vaso de jugo de refresco normal o de jugo, una cucharada sopera de miel o 2 y unos caramelos, etcétera. Y medir la glucosa a los 15 minutos y repetir el aporte a los 15 minutos si todavía está bajo. Entonces, bueno, recordemos, insulina es la herramienta más eficaz para el control glucémico, requiere automonitoreo porque si no se mide no vamos a mejorar. ¿Existe riesgo de hipoglucemia? Sí, pero se puede evitar con una educación adecuada, con comunicación y automonitoreo y ocasiona aumento de peso. Sí, mucha gente le tiene miedo a eso. Bueno, hay que insistir en el estilo de vida, ¿no? Si mi paciente está descontrolado y requiere insulina, sí hay que ponérsela, pero hay que insistir siempre en el estilo de vida para que la ganancia de peso sea la menor posible. Y sigue siendo nuestra principal barrera para el uso de insulina, pues un problema educativo. Muchas gracias.